quiero ver. Sí, se está grabando. Y correcto, vaya. Entonces, vamos a seguir en la parte de segmentación, chicos y chicas. En la clase 13, ¿no? Segunda parte. ¿Qué va a pasar ahora en esta clase? Vamos a ver como tal cierta forma o de qué forma podemos segmentar el mercado, ¿ok? Utilizando ciertas variables. Porque hemos dicho, el arte de dividir el mercado en diferentes grupos es una segmentación o es segmentar como tal. Entonces dice, existen muchas formas para segmentar un mercado introduciendo diferentes variables y buscando cuáles revelan las mejores oportunidades de mercado, ¿ok? Chivísimo. Pero entonces, ¿cuáles son esas variables? Las más comunes que podemos utilizar son las variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales, ¿ok? Y conductuales. ¿Por qué? Porque son muy generales y dentro de ella pueden haber ciertos puntos o aspectos que las van componiendo. Vamos a ir una por una. Digamos, ¿qué pasa entonces con la geográfica? Nos dice que se divide el mercado por diferentes tipos de ubicación y áreas más comunes en que se divide como naciones, estados, regiones, condados, ciudades, departamentos, municipios, etcétera. Es decir, si yo vengo y a mis grupos de personas, esos grupos de consumidores, los voy a dividir por dónde viven o a dónde compran, entonces estoy separándolos por la característica de locación o sea, la variable geográfica, ¿no? Yo, por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo mis clientes que son de San Salvador, esos son de Santa Tecla, esos son de Huachapán, esos son de no sé dónde, y así sucesivamente. Yo los puedo ir separando, ¿no? Los puedo ir separando dependiendo cómo a mí me interesa o cómo a mí me resulte más conveniente. Entonces nos dice, basado sobre la noción de que de las necesidades y sus respuestas del consumidor varían geográficamente. Es decir, dependiendo dónde vivan, puede hacer que compren o no compren ese tipo de productos. Por ejemplo, imagínense chicos y chicas que yo soy, no sé, ya no, hoy no voy a fabricar zapatos, hoy voy a fabricar helados, ¿ok? ¿Qué pasa con los helados? Imagínense, ¿a dónde ustedes creen que la venta de helados pega más o tengo más éxito si lo vendo, por ejemplo, tipo La Unión, San Miguel, o si la vendo allá por Chalatenango? ¿A dónde creen que va a tener mejores ventas? En San Miguel, La ¿Por, Unión. En la Unión y San Miguel, ¿por qué? porque gran calor que hace ahí por el siempre. calor. Por el calor, ¿no? Entonces, digamos, voy a suponer que la gente cuando va a lugares muy fríos no anda pensando en comer o beber algo muy frío. Yo voy a suponer, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me gusta, ¿no? Pero no voy a decir que solo porque a mí me gusta, los demás también. En teoría la gente anda buscando cafés calientes, chocolates calientes, atol si es posible, para aquello que sea calientito, ¿no? En ese tipo de climas. En cambio, irte a San Miguel y almorzar con café o chocolate caliente está jodido, ¿no? Porque hace demasiado calor, dice la gente. Entonces, si se dan cuenta, las necesidades cambiaron según donde estén. Es decir, según dónde esté geográficamente ese público. ¿Ok? Lo mismo puede ser, digamos, si lo veo por países. Es como que yo te diga, acá en El Salvador es muy caliente, entonces acá no vamos a vender ropa que sea para, no sé, ir a acampar allá al Polo Norte. Acampar. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso es importante también tomar en cuenta estas variables, ¿ok? Estas variables. Ok, pero sí queda claro, ¿no? Sí queda claro. Entonces, es una de las variables que nos puede llegar a interesar bastante. Ahora bien, ¿cuáles son las demás? La siguiente va a ser una variable demográfica. ¿Se acuerdan cuando veíamos las ciencias que podían ayudar o aportar o influenciar el mercadeo? Y una de esas era la demografía. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, nos dice que el mercado es dividido en diferentes grupos sobre la base de variables demográficas, tales como la edad, el sexo, se puede agregar aquí también el género, el tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, el ingreso, la ocupación, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también va la religión, raza, nacionalidad. Entonces, son características que va a tener la población como tal, ¿ok? Que me va a ayudar a mí a poderlos segmentar, ¿ok? Por ejemplo, a mí me interesa solo personas que tengan cierta religión, o a mí me va a interesar personas que estén casados, estén divorciados, o estén solteros, dependiendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy ofreciendo en el mercado? Me puede interesar sí o no una de estas o la mayoría de estas.
Dice también que estas variables son más fáciles de medir que otras variables. En nuestro país, para ubicar a las personas por clase social, se pide el lugar de residencia. Por ejemplo, yo digo, mira, es que allá hay casas muy bonitas, ¿no? Entonces yo asumo que la gente que vive ahí tiene bastante piso o tiene un nivel socioeconómico alto, por ejemplo, ¿no? Se puede entender de esa forma. Se puede entender de esa forma. Estas dos variables, tanto la geográfica como la demográfica, suelen ser de las más utilizadas a la hora de segmentar. ¿Por qué? Porque es fácil de medirlo. En cambio hay otras que son, sí se pueden plantear, pero son difíciles de medir. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de variables psicográficas o conductuales, estoy hablando, por ejemplo, dice que son aspectos característicos propios del individuo. En esta segmentación, los compradores son individuos en diferentes grupos sobre la base de estilo de vida o características de la personalidad, ¿ok? Es decir, aquí van tus hobbies, aquí va tu forma de ser, tu personalidad, ¿no? Entonces, es mucho más psicológica o conductual. Entonces, de que se pueden tomar en cuenta, se puede, ¿no? Se pueden plantear, pero es un poquito mucho más difícil de medir, ¿no? Es decir, no es como que qué fácil poner en Google cuántas personas le gusta el fútbol o cuántas personas le gusta acampar. O sea, es complicado encontrar un número así que sea exacto, ¿no? Que sea exacto. Nos dice también que el hecho que la segmentación demográfica no revele todo sobre las actitudes y estilo de vida se ha hecho necesaria segmentación psicográfica y conductual, ¿no? Probablemente mi marca esté interesado en ciertos estilos de vida, por ejemplo, como que yo te diga, esta marca está dirigida a personas que son fitness. Entonces, eso no lo vas a encontrar tan fácil si estás utilizando bueno, ni lo vas a encontrar si utilizas variables geográficas y quizás tampoco en las demográficas, pero sí en las conductuales o psicográficas, ¿no? ¿Por qué? Porque son características que son mucho más personales, ¿no? Son mucho más personales. ¿Queda claro hasta acá las tres variables que hemos visto, chicos y chicas? Hey, veo, y no han encendido la cámara, qué raro. Pero, ajá. Queda claro. Ok, chivo. Súper chivo. Entonces, por ejemplo, ustedes en sus tareas, de aquí en adelante, ¿no? Ustedes en el perfil de su consumidor, ustedes van a ir pensando dónde viven sus consumidores, cuáles son las características que a mí me interesan como individuo o como ciudadano, ¿no? Como parte de la demografía, o me va a interesar qué estilos de vida o conductas o aptitudes pueden llegar a tener mis consumidores, ¿no? Entonces, eso es importante, eso es importante. Es como que yo te diga, acá está el grupo de los jabones orgánicos. No me acuerdo si está aquí en la transacción. Pero imagínense, ese grupo, a la hora de hacer su perfil de consumidor, una de las variables puede ser psicográficas. ¿Por qué? Por ejemplo, no, digamos, si ese jabón está dedicado a personas que le gusta, pues, el skincare, por ejemplo, que estén bien cuidaditos de su piel, o sea, eso sobresale al típico jabón, digamos. Uno es solo de limpieza, pero el otro es para hidratar, para no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esa variable sí va a importar, por ejemplo, para ese tipo de productos o para otros, ¿no? Ahorita se me ocurre ese ejemplo que lo vimos. Pero ok, continuamos. Acá es importante lo siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para una segmentación efectiva? ¿Okay? Cuando hablamos de efectiva quiere decir que nos va a funcionar, que nos va a ser rentable, que la vamos a poder utilizar. No es solo que ahorita nos quedó, pero no la vamos a poder utilizar. No se trata de eso. Entonces vamos a tener tres características o tres requisitos que vamos a necesitar. Son mensurabilidad, accesibilidad y la sustancialidad. La primera, la mensurabilidad, nos dice que la empresa puede medir fácilmente su segmento. Es decir, puede sacar un número preciso o al menos aproximado de la cantidad de personas que están en juego dentro de ese segmento. ¿Okay? Puedo hacer un aproximado de la cantidad de usuarios, de compradores que yo estoy atendiendo, ¿no? Que yo estoy atendiendo. Entonces, eso es importante, porque si no lo puedo medir, si yo no sé la verdad de cuánto es mi mercado, eso estamos un poco perdidos en el juego, ¿no? Un poco perdidos. Sobre todo porque a veces cuando estamos haciendo las segmentaciones y no las podemos medir y nosotros queremos hacer una estimación de demanda, no lo vamos a poder hacer.
¿Por qué? Porque no sabemos cuántas personas aproximadas hay en ese mercado. Obviamente es difícil siempre, pero debería de poderse o aproximarse. ¿Qué más? Nos dice la accesibilidad. Dice, la empresa tenga la capacidad de enfocarse a dicho segmento. Por ejemplo, yo digo, es que ¿sabes qué? Yo quiero atender a personas que tengan, que sea un nivel socioeconómico bajo, por ejemplo. Es decir, que no tengan mucho dinero. Entonces, yo quiero atender a esas personas porque yo quiero satisfacer sus necesidades. Y está bien, ¿no? O sea, de que se puede, se puede. Pero venís tú y tus productos son re caros, que lo venden en tiendas muy exclusivas y que no sé qué. Entonces, no es accesible ese segmento. O sea, tú quieres atenderlo, pero tu forma de actuar, tu oferta no va acorde, entonces, ¿de qué te sirve, no? Lo mismo pasa al revés. Tú decís, es que yo quiero atender a un nivel socioeconómico muy alto, pero tus productos son como muy chaferitos, muy feos, qué sé yo, no sé. O que son demasiado baratos para ese tipo de consumidor, entonces tampoco va a ser accesible. Entonces, la oferta de tu negocio tiene que coincidir con el segmento que tú quieres atender para que sea accesible. ¿Ok? ¿Queda claro esos dos puntos hasta ahorita? ¿Sí? Sí. Ok, ok. Por ejemplo, imagínense chicos y chicas, ahorita ustedes están pensando en... Ok, vaya, si nos vamos a Santa Elena, sé que ahí está ubicado la concesionaria Porsche, es decir, la venta de autos Porsche nuevos, ¿no? Entonces, ¿está bien ubicado? En teoría sí, ¿no? O sea, sabes que por esa zona viven personas que tienen la capacidad monetaria para poder costearse un coche de ese calibre. Pero imagínate no sé a quién. Imagínate que al gerente anterior o el gerente actual de Porsche se le ocurre abrir otra sucursal o cambiarse la sucursal al centro de San Salvador, ¿ok? Entonces, se va a ver bonita, quizás se va a ver bonita, pero no va a tener el mismo impacto, ¿no? Porque está ubicado donde tu segmento no se encuentra. No va a ser accesible ese segmento, ¿no? Al menos de forma geográfica, ¿no? De forma geográfica. ¿Se entiende ese ejemplo? Sí, no, tal vez. Sí, se parece. Ok, ahora sigamos. ¿Qué pasa con el otro requisito? Nos dice que es la sustancialidad. En este caso dice que los segmentos son amplios o sustantivos para poder enfocarse. Es decir, si tu segmento es muy grande, ok, decir que puedes tener un ingreso relativamente alto de dinero al atenderlos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no es un segmento amplio? Es decir, cuando es un segmento pequeño, es decir, un nicho de mercado. Si es un nicho de mercado, tenés que tener en cuenta si va a ser rentable atenderlos. Si es rentable, quiere decir que esa segmentación sí tiene una sustancialidad. ¿Ok? Por ejemplo, regresando al caso de Porsche, sabemos que acá en El Salvador su segmento no va a ser del mismo tamaño de Porsche que el segmento de Toyota. ¿Por qué? Porque el segmento de Toyota, perdón, es muchísimo más grande que el segmento de Porsche. ¿Por qué? Porque es mucho más caro, el perfil del consumidor de la mayoría de salvadoreños no pega con el perfil de consumidor que tiene Porsche. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los segmentos no son iguales. Pero si sigue en el mercado, quiere decir que sí existen personas, es decir, está ese mercado, ese nicho de mercado aquí en El Salvador, que tienen la capacidad para poder pagar ese tipo de coches. ¿Por qué? Porque aunque son caros, hay personas que lo pueden pagar. Y yo digo que con solo vender un Porsche ya tenés para, qué sé yo, para pagar el alquiler del local de varios meses, ¿no? Entonces, entonces por eso siguen ahí, siguen ahí. Son rentables hasta cierta forma, me imagino, obviamente. Entonces, aunque su segmento es pequeño, tienen sustancialidad, ¿ok? Tienen sustancialidad. ¿Queda claro, chicos y chicas? Los tres requisitos, ¿sí? ¿Qué pasa si, o sea, digamos, si yo les pregunto en examen, ¿qué pasa si una segmentación no cumple una o dos de estas? ¿Qué creen ustedes, chicos y chicas? Que no sería efectiva o muy efectiva.
Ok, ajá, no sería efectiva, pero ¿qué significa entonces? ¿Cómo lo podemos Que traducir a eso a la realidad? ¿Quién, pues? Habla tú. dale vos, Flor, que no puede ser llamado una segmentación. Espera, vamos a ver, perdón. ¿Qué dijiste, Juan? ¿No se te entendió? ¿Se me entiende ahorita? Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Sí, es que tuve un bajón de internet. No, de que no se le podría llamar segmentación entonces, si no cumpliera una. O sea, ¿cómo no? Porque de segmentar tú segmentaste, pero si no cumple una de estas no es efectiva. Pero, ¿qué significa entonces? O sea, ¿qué pasa cuando segmentas y no cumplís uno o dos de estos? Eso era la pregunta. Dime, Flor, y después tú. Vaya, para mí sería que, claro, no, si uno no cumple, obviamente no va a suceder las cosas que uno tiene planeada así en orden. Y a largo plazo se va a hacer un solo desorden, porque, por ejemplo, si una falla, si por ejemplo la accesibilidad falla, el poder enfocarse en el segmento, entonces ahí todo se vuelve como un desorden, no vas a tener como la capacidad de poder seguir el plan estratégico para poder vender. O sea, al final, en la segmentación está todo para que tu cliente te vaya a comprar. Ujú. Ok, sí, sí se puede entender. Se puede entender. Es decir, si creas un segmento así, no se apega a tu plan de mercadeo o a tu plan administrativo o plan estratégico, entonces no te va a funcionar nada. Ok, si lo vemos de general, se puede entender así. Ajá, ajá. Ok, Su, y después vamos a ver si hoy sí cae en la respuesta Rosa María. Que para mí así directamente no funcionaría para nada la empresa porque eso quiere decir que no analizó bien los variables que había mencionado usted y pues lo está haciendo por hacer, está haciendo algo que no le va a funcionar, así que por gusto. Ok, por gusto. ¿Qué más, Rosa María? ¿Cuál era tu opinión al final? Bueno, luego de escuchar a mis compañeros y también yo puse acá entre paréntesis, mire que usted dijo que esos requisitos hacían la segmentación efectiva y eso significaba rentable o que se puede utilizar. Entonces, si una de las dos falla, o, perdón, dos de las tres fallan o así, no sería rentable o no se pudiera utilizar, como decía la compañera, que se haría un tipo de desorden y eso. Ujú. Ok, sí te entiendo, sí te entiendo. A ver, chicos, gracias por su respuesta. Y sí, digamos, en pocas palabras, es cierto, no serviría, es decir, no podría utilizar esa segmentación. Y si a mí se me ocurre utilizar esa segmentación, yo estoy caminando a oscuras, ¿no? Es decir, no podría realizar bien o correctamente cualquiera de mis estrategias, o no me van a pegar los números, ¿ok? Eso es lo importante. Imagínense, para empezar, si no, vaya, uno por uno. Si no es medible, no sé la cantidad de personas que voy a poder atender o el posible potencial que voy a tener. Entonces, es decir, que no voy a poder saber si es sustentable o no. Porque si no sé si es amplio, no sé si es un nicho, ¿ok? Eso es importante, ¿no? Entonces, la sustancialidad también va a depender de la mensurabilidad. Y si no es sustanciable, se dice, creo. ¿Qué pasa con eso? Es decir, no voy a saber si me va a ser rentable. Es decir, no voy a saber si me va a alcanzar. Si digamos, imagínate, si es un nicho de mercado, no voy a saber si me va a generar el dinero suficiente para yo subsistir o generar o crecer en el mercado. Y si no es accesible, peor, porque es decir, no lo voy a poder alcanzar, no voy a vender ni un 5. Entonces, eso también está fregado. Entonces, por eso es importante que las tres se cumplan. ¿Sí? Tres se cumplan. Dime su. Lick, ¿usted sabe qué pasa si una persona o una empresa puede controlar estas tres variables? O sea, es que digamos, a la hora de segmentar, quiere decir que tú tenés claro a quién va dirigido, quiénes son tus grupos, cómo los vas a atender, o mejor dicho, a quiénes y cómo vas a atender
a ese mercado, ¿no? Entonces, si tú tenés claro estas tres cosas, vas a tener muchos menos riesgo de regarla o de fracasar en ciertas estrategias, ¿no? Entonces, o a largo plazo o a mediano plazo, si vas a ser rentable, ¿ok? Porque si no, o sea, si no segmentas, estás en el aire, ¿ok? Para empezar, si tú solo vendes por vender, no sabes cómo te va a ir, no sabes a quién le estás vendiendo, entonces no sabes ni escuchar porque no sabes a quién le vas a ofrecer el producto, ¿ok? Entonces, imagínate, tú segmentas, ¿ok? Tú decís, vaya, vamos a segmentar, nos sentamos, vamos a dividir el mercado y todos mis esfuerzos van a ir dirigidos a ese segmento, pero está mal hecho, entonces da lo mismo, pues es como no haber segmentado, ¿ok? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, la mayoría de empresas, o todas las empresas, deberían poder cumplir, o sea, a puras penas, al menos estos, pues, por así decirlo, pero que se cumple, porque si te saltas uno de estos, te va a ir mal al final, ¿ok? Te va a ir mal. ¿Ok? Ese es mi punto. Sí, ese que yo lo mencionaba porque a mí me parece irónico este tema con el tema de Bitcoin. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo lo Porque puedes no sé si relacionar? de verdad analizaron todos esos variables y los requisitos para hacer una segmentación efectiva. Pero es que imagínate la segmentación ahí es obligación que todas las empresas lo utilicen. Entonces, bueno, las que están registradas, ¿no? Entonces, en Hacienda. Entonces, ahí las segmentaciones es que no importa. O sea, no importa. Como de segmentar lo puedes segmentar, ¿no? Pero como todas las empresas tienen que hacerlo, es decir, como que estés utilizando una estrategia indiferenciada. Es decir, no importa quién seas, lo vas a utilizar. Entonces, por eso, pues, a eso me refiero. O sea, y obviamente si saben el número de empresas que hay escritas en la Hacienda, si saben el tamaño de eso, obviamente son un montón de empresas. Y la accesibilidad, pues como en el gobierno puede llegar a todas las empresas. ¿Ok? Al menos desde las empresas, ¿no? De las empresas. Si lo vemos desde el consumidor, ahí está complicado porque el gobierno no pudo medir quién sí y quién no está interesado. O sea, puede pasar encuestas y todo eso, pero que yo recuerde no lo hicieron. ¿Ok? Y si hay encuestas, creo que son de otras instituciones. Entonces, y no sé cómo salió las encuestas. Que uno puede asumir de que no, que las personas, la mayoría de salvadoreños no lo quiere. ¿Ok? Entonces, por ahí. Entonces, y accesibilidad, pues yo creo que no es tanto, no es tanto, no es tan accesible alcanzar ese segmento y de sustancialidad, pues nosotros mismos lo pagamos, entonces ahorita que es difícil ver el gobierno como una empresa, pero ajá, no sé si me voy a entender. Dime, Flor. Ah, que eso iba a decir al final, Ujú, que en el tema de sustentabilidad al final nosotros lo pagaríamos. ujú, Entonces, pero creo que en el tema de segmentación, tal vez porque es algo del gobierno y al final, o sea, la meta final es como reducir la brecha de la inclusión, bueno, el tema sería como la inclusión financiera, ya. Entonces, se supone, pretende que sea, pues, para todos. ujú. Difícil, pero como es algo difícil por el tema de que es de gobierno, ya. Sí, 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 Ujú. sí. Y que Tal acuérdate que vez también... Ujú. tal vez en un momento de producto, es que, no sé, como a veces ver el gobierno o país como empresa es bien, o sea, es bien complicado para mí, pues no se tendría que ver un país como empresa, no funciona de la misma manera. Pero, Exacto. pero eso es opinión, ¿verdad? Libre. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, por eso es que a veces tal vez lo podemos como vemos similitudes, pero al final lo conlleva de diferente manera. Ujú, ujú. Sí, 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 te entiendo, sí, te entiendo. Entonces, por eso te digo, o sea, al final es complicado verlo porque es un gobierno, o sea, en una empresa es bien sencillo visualizar esas tres cosas, pero imagínate, digamos, el gobierno cómo va a generar dinero para sí mismo y para su bien propio el utilizar los bitcoins, es decir, de que se pueda, pero igual, o sea, se ve mal, pues.
Es decir, que el gobierno genera dinero para ellos mismos a coste de Bitcoin. Entonces, es decir, como que estén siendo fraudes o estén robando o estén, ¿cómo es que se dice? Desviando el dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la única forma que a mí se me ocurre que puede ser sustentable el hacer esto. ¿Por qué? Porque es un gobierno. Pues es un gobierno, porque eso no se aplica correctamente a un gobierno. Ujú. En teoría. Por eso, tú. Eso sí queda claro. Gracias Ok. por sus opiniones. Ok, chivísimo. ¿Queda claro entonces los 3 requisitos, chicos y chicas? ¿Sí? Rosa, te dije que ibas a participar, ¿verdad? ¿Dijiste algo al final? Sí, ya opiné. Va, chivo. Va. Digamos entonces. Ahora, ¿qué nos hace falta? Los tipos de segmentación, ¿ok? Es decir, ya vimos cuáles son las posibles variables, ya vimos los requisitos. La clase pasada vimos las estrategias de segmentación, pero ahora vamos a ver los tipos de segmentación. Estos tipos de segmentación normalmente están basados según qué variable vas a utilizar para segmentar. Entonces, según eso, vas a decir, entonces es un tipo de segmentación tal. ¿Ok? Por ejemplo, las primeras dos. Aquí me confundí, ¿ve? Aquí bueno, dice segmentación descriptiva, que es la primera. Dice, se divide el mercado según variables demográficas tales como la edad, sexo, locación, ingresos, ocupación. ¿Ok? ¿A qué variable le suena esto, chicos y chicas? A la variable demográfica. Hay variables demográficas, ¿ok? ¿Qué más? También geográficas. Y también geográfica, es decir, si una empresa utiliza tanto geográficas como demográficas, está utilizando una segmentación descriptiva, ¿ok? Descriptiva. Hasta acá, claros. Vamos a la siguiente. Aquí debe decir segmentación por atributos encontrados, creo que se llama. Es decir, si existe un atributo en el producto o servicio que a mí me interesa, entonces va a ser una segmentación de esas, ¿no? Pero lo voy a explicar poco a poco, perdón. Dice, cuando es una segmentación por atributos, se clasifica al consumidor según el beneficio que ellos andan buscando en los productos o servicios. Es decir, por ejemplo, si los consumidores yo los voy a dividir porque les gustan los zapatos que duren bastante o los zapatos que son para deporte o los zapatos que son para escalar, estoy dividiendo a mis consumidores a través de las características que ellos buscan, ¿ok? Entonces, ya sea en mis productos o en los servicios que yo estoy ofreciendo, ¿no? Por eso dice principales beneficios o características de productos y servicios. O también puede ser que son las marcas con dichos beneficios o características. Es decir, yo puedo segmentar a mis consumidores según qué marca yo ofrezco en mi empresa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, es como que yo te diga, yo ofrezco acá Coca-Cola, yo ofrezco acá Pilsener, yo ofrezco acá, ¿cuál es la otra que ellos tienen? Fuse Tea, ¿ok? Las 3 marcas les pertenecen, pero están divididos por marcas. ¿Por qué? Porque los consumidores consumen de esas diferentes marcas en diferentes ocasiones. Entonces, estoy segmentando a través de las marcas o estoy segmentando a través de sabores o a través de colores o de texturas, etcétera. Si yo segmento de esa forma a mi mercado, entonces es una segmentación por atributo, ¿ok? Una segmentación por atributo. ¿Queda claro, chicos y chicas? Repito, si yo estoy segmentando utilizando las variables geográficas o demográficas o ambas, va a ser una segmentación descriptiva. Si yo estoy segmentando a mi mercado meta, al mercado, perdón, a través de cuáles son las características o marcas que ellos andan buscando, es una segmentación por atributos. ¿Ok? ¿Y cuál es la siguiente? Vamos a tener la sociocultural y la comportamental. Comportamental. ¿Qué pasa con la sociocultural? ¿Se acuerdan que de las variables veíamos las psicográficas o los conductuales? Pues si utilizamos esa variable, estamos utilizando una segmentación sociocultural. Y nos dice, se clasifica al consumidor según términos socioculturales como estilo de vida, hobbies, cultura, idioma, creencias, personalidad y comportamiento. ¿Ok?
si yo utilizo la variable psicográficas o conductuales, entonces estoy utilizando una segmentación sociocultural. ¿Ok? Ahora bien, aquí te dice segmentación comportamental, es decir, de comportamiento, ¿no? Se puede confundir con esta, pero dice, se clasifica al consumidor según su comportamiento de compra, ¿ok? Esto está exclusivo a cómo se va a comportar esa persona cuando esté en el proceso de compra. Dice, se agrupan por ocasión de compra, hábitos de compra, la lealtad, tasa de uso, sensibilidad a la calidad, etcétera, etcétera. Entonces, si yo utilizo esas características de las personas según el momento de compra, entonces es una segmentación comportamental. O conductual, si le quieren llamar así. ¿Queda claro, chicos y chicas? Entonces tenemos 4 tipos de segmentación. 4 tipos de segmentación. A ver, ¿alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente? De casualidad, Lick, en el segundo segmentación que vimos, que es de atributos encontrados, dijo verdad. Ujú. ¿Será que aplica que mientras más marca maneja una empresa, mejor? Mira, vamos a ver. Si una marca, bueno, si una empresa maneja más de una marca, le es fácil segmentar a través de marcas. Pero si una empresa solo maneja una marca, pero dentro de esa marca hay diferentes tipos o características de productos o servicios, también se puede utilizar la misma. ¿Ok? No sé si me voy a entender. Es como da más opciones al consumidor, pero no es que va a ser 10 de 10. ¿Cómo así 10 de 10? Perdón, o sea, Que siempre va a lograr de, ¿cómo se dice? Cumplir sus metas. O sea, de ampliar su consumidor, sí lo van a hacer, pero no todos van a satisfacer por eso, que tiene muchas marcas. ok, vamos a ver si quiero ver que quede claro esto. Ok. Ahorita seguimos hablando de la segmentación, es decir, agrupar o separar en diferentes grupos al mercado, ¿no? Vaya, teniendo en cuenta eso, si una empresa utiliza la segmentación por atributos encontrados, quiere decir que no utilizó geográfica, no utilizó demográfica, sino que utilizó, por ejemplo, personas que buscan zapatos cómodos, punto. Personas que buscan ropa cálida, punto. Personas que buscan la marca Nike, punto. Personas que buscan, no sé, lociones Chanel, punto. Entonces, está separando a las personas porque están buscando ese tipo de productos o ese tipo de servicios. ¿Ok? Si la empresa hace eso, entonces está segmentando por atributos encontrados. ¿Ok? Ese es el chiste de esto. No sé si queda claro eso. Ajá, entonces, por ende, no puede mezclar Adidas con Chanel, por ejemplo. Si nos ponemos exquisitos, depende. Porque, digamos, si en tu empresa se venden esas dos marcas, ¿ok? Entonces estás diciendo, yo voy a segmentar por las marcas. Está Chanel y está Adidas. Imagínate, creo que Simán maneja las dos marcas, si no me equivoco, ¿no? Las maneja. Asumamos que las maneja, porque yo creo que sí. Entonces, si segmenta por marcas, chivísimo. Entonces está segmentando por atributos encontrados. Pero si yo digo, qué sé yo, voy a segmentar a través de productos que son o que tengan un precio alto. Entonces, imagínate que a mí se me ocurre que yo creo que mis consumidores buscan productos caros, ¿ok? Imagínate eso. Entonces, dentro de esos productos caros van a aparecer zapatos Adidas que valen que 120, 150, 180 dólares y van a aparecer lociones de 200 dólares. Las dos cosas son caras. Entonces, aunque no, ya no estoy segmentando por marca, sino que estoy segmentando por productos que son caros. Y siempre funciona. O sea, siempre lo puedes segmentar así. Y ahí, en la misma segmentación, cae tanto Chanel como Adidas. ¿Queda claro eso?
Y siempre se llamaría atributos encontrados. Sí, porque digamos, yo por eso te digo, asumiendo de que el consumidor dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir a comprar productos que son caros de esa tienda. Hay alguien que va a pensar de esa forma, o sea, no sería lo más conveniente que Simán lo haga de esa forma, ok, creería yo. Pero de que puede. De que quiera hacerlo, no creo. Pero de que puede. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí, gracias. ¿Ok? Es como que yo te diga, imagínate la UCA. Va a segmentar a esos estudiantes por quiénes son los que llevan mejores notas y quiénes son los que llevan notas muy malas. ¿Ok? De que puede segmentarlo, lo va a segmentar. De que si le va a funcionar, no lo sé. ¿Para qué va a utilizar ese dato? ¿Ok? A menos que quiere promover las becas y decir, miren, si ustedes siguen con esta nota, les voy a dar estas becas. Puede hacer. O, por ejemplo, diga, bueno, veo que estas personas están llevando malas notas, entonces voy a sacar más programas de tutores o de instructores para aumentar las notas. Puede hacer. Entonces lo busco así. Obviamente es una segmentación rara porque en ese caso, pues, es más descriptiva que por atributos, porque el consumidor, es decir, ustedes no andan buscando eso, pues ese dato no les interesa a ustedes como estudiantes. ¿Ok? Pero vaya, vamos a ver. Si ya tenemos claras los cuatro tipos de segmentación, ¿ok? Imagínate, vamos a ver, siguiendo con la UCA. Si la UCA ofrece educación, ok, a sus estudiantes, entonces, si la UCA utiliza segmentación descriptiva, ¿cómo ustedes pueden separar a las personas, es decir, a los estudiantes utilizando esa segmentación? ¿Cómo cree que lo puede hacer la UCA? Recuérdense, si es una segmentación descriptiva, quiere decir que la UCA está dividiendo el mercado por variables demográficas y variables geográficas. ¿Ok? Con el estudio socioeconómico que hacen. Ok, digamos, sí, ¿y qué datos les va a lanzar? ¿Qué características son las que va a decir? Vaya, estas 5 características voy a utilizar yo para que sea descriptiva. ¿Como cuáles? ¿Qué dato te puede dar en ese caso, Iván? O sea, los datos que pediría la universidad. No lo que pide, sino que, digamos, ya tiene a sus estudiantes, pero Ajá. quiere dividir el mercado, es decir, sus estudiantes utilizando la segmentación descriptiva. Y yo les digo, cuando hacemos esa segmentación, quiere decir que estamos utilizando variables geográficas y demográficas. ¿Cómo puede dividir entonces el mercado? ¿Cómo serían esos grupos? Pues a eso me refiero. Digamos, no sabría decirle, sería como tipo los estudiantes que residen en la zona cercana a la universidad y otros que vienen desde otros departamentos, en tipo que se quedan en las residencias que ponen cerca de la U, Ok, o algo así. puede hacer, digamos, dice, vamos a ver, voy a separar a mis estudiantes por el departamento donde vivan. Ok, sabemos que hay 14 departamentos, entonces va a dividir a los estudiantes en 14 grupos. Es posible, ok. No sé por qué, pero si le interesa ese dato, lo puede hacer. ¿Qué otra forma puede hacer la segmentación, chicos y chicas? Siempre descriptiva. Por las 3 regiones del país, la central, occidental y la oriental. Ok, digamos, basado siempre en las geográficas, también puede serlo dividiendo en las tres zonas, ok, las 3 zonas del Salvador, o 4 si vemos central arriba y central abajo, por ejemplo. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra forma podemos segmentar a los estudiantes de la UCA de forma descriptiva? Puedes segmentarlo por sexo, cuántos hombres, cuántas mujeres, o por edad también. Ok, digamos, si es por sexo tenemos los hombres y las mujeres. Punto, ¿no? Entonces, ¿puedes segmentarlo de esa forma? Sí se puede, incluso ellos tienen los datos, ¿no? Ellos fácilmente pueden ver cuántas mujeres y cuántos hombres hay como estudiantes. Por edades también lo puede hacer, digamos, por edades obviamente no es que vamos a tener 50 grupos diferentes de personas, porque ahí en las edades lo que se suele hacer es crear rangos de edades. Es decir, por ejemplo, de 18 a 25 años, de 26 a 35 y así. Por ejemplo, puede hacer grupos de rangos de edades y ahí tenés tus 3, 4 rangos de edades, ¿ok? Puedes separarlo por las edades también, ¿ok? Chivo. Ahora bien, imagínense que la UCA quiere ahora segmentar por atributos encontrados.
¿Cómo puede la UCA segmentar eso? Recuerden, van a segmentar a los estudiantes por atributo. ¿Cómo puede entonces la UCA segmentarlos? Hicimos los que trabajan y los Y ahí que no sería, Primero tú y después la señorita, no vi tu nombre. No, yo preguntaba que como, si se podía eso de los estudiantes que trabajan y los que no. No porque, digamos, tú como estudiante no te interesa el atributo de que los estudiantes trabajan. O sea, tú no buscas la UCA pensando en los estudiantes que trabajan. No sé si me voy a entender. No, sí, 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 Ok. creo que ¿Eso, sí. eso caería dónde? ¿La ocupación dónde caería? En la ocupación. Mm. ¿La ocupación a dónde caería? Ahí lo estoy señalando con el mouse. Como sí, En la pero- descriptiva, caería en la descriptiva. Ah, No, sí, 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 la sí. UCA divide a sus consumidores, bueno, a sus estudiantes por quienes trabajan y quienes solo estudian, entonces es descriptiva, ¿no? Descriptiva. Pero regresando al caso, señorita, ¿cuál era su nombre? Perdón, no me fijé. yo Ah, hola hablé. Rosa, hola Rosa. Hola. Sí, Eh, no sé si ahí cabe por carreras. Por carreras, ¿ok? Por carreras. Ahí está bien sencillo. Es decir, si en lugar de decir marcas, ¿ok? ¿Cuáles son las marcas que ofrece la UCA? Sería cuáles son las carreras que están buscando. ¿Por qué? Porque el consumidor va a decir, es decir, ustedes como estudiante, yo ando buscando la UCA por esta y estas carreras. A ver en cuál me quedo, ¿no? Entonces, se puede segmentar de esa forma. ¿Ok? Lo mismo puede ser si solo busca el pregrado, posgrado o... ¿Cómo es que se llama esto? O digamos, si solo quiere estudiar inglés, la academia de Técnico. idiomas. Los técnicos también, pero los técnicos quedan en el pregrado. ¿Cómo se llaman? Los cursos, los diplomas, los diplomados, perdón. Si buscas solo diplomados, todo eso cae dentro de la segmentación por atributo. ¿Ok? Porque es lo que él busca el consumidor. Es lo que busca el consumidor. Pasemos a la siguiente, siempre con la UCA. Ahora, ¿qué pasa si la UCA quiere segmentar por lo sociocultural? ¿Cómo pueden ustedes dividir eso? ¿Qué tipo de estudiantes les van a salir en esos grupos? A ver. A los que están en movimientos estudiantiles. Ok, ok, por ejemplo, dame un caso. Ay, güey. Este, Chale, dice. no, The Others está uno. Ah, ok, ok. Perdía, no, o sea, no los nombres, sino a qué se dedican. A eso me refería. Ah, vaya, Ajá, había uno de un movimiento que era ambientalista, hay un ok, grupo de ajedrez ok, también, hay de los que les gusta, ISEC está también. ok. Es decir, digamos que yo estoy dividiendo a mis estudiantes por el tipo de comportamiento que tienen. Digamos, si ellos se comportan en plan para cuidar el medio ambiente, para hacer voluntariados, para aprender otros idiomas, para salir de viaje, o porque son personas que les gusta el deporte, en este caso el ajedrez, ¿no? O por ejemplo, puede ser de que ellos lo dividan por el tipo de deporte que practican. Ya dijimos ajedrez, puede ser que sea tenis de mesa, fútbol, básquetbol, o tenemos los otros Así. deportes como karate, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la UCA está separando a los estudiantes por el deporte, o por el hobby, o por el pasatiempo que ellos tienen. ¿De qué otra forma Ajá. puede segmentarlo? También está bueno, pero es que en este no sé si caería en el sociocultural o en el de, pero Ujú. está también el de LGTB, ¿Mm? Q+, también está, es que hay un montón, Sí, entonces, no, yo sé, yo sé, yo ajá, sé. Entonces, digamos, puede ser de que, digamos, la UCA viene y los vaya a dividir. Pero si lo decís que lo está dividiendo por su género, ujú. ¿caería ahí? No, por eso decía, no estaba muy ahí, Ajá. ¿Caería ajá, dónde ajá, entonces? denle a la anterior, En la descriptiva. en la Porque eso descriptiva, es una característica por, como por género. persona. En el Ujú. género. Si es por género, caería ahí. Pero digamos, si es alguien que le gusta estar en movimientos
o sale a marchar o cuestiones así, que es un comportamiento, entonces sí caería en la Sociocultural. Exacto, ¿no? Ok. Exacto. Ahí sí, mira, ahí sí. ¿De qué otra forma puede segmentar a los estudiantes siguiendo la sociocultural, chicos y chicas? No sé si caería aquí de religión. La religión sería como decirle si va a una iglesia cristiana, si es católica, Ok. si, no sé, de todo eso que hay, testigos de Jehová, mormones, no sé. Exacto, digamos la UCA, no sé por qué le interesaría ese dato, pero si decide segmentarlos a ustedes como estudiantes por las religiones que ustedes creen, entonces está segmentando a través de una sociocultural, ¿ok? Sociocultural. Chivísimo. Ahora la última, la comportamental o la conductual. ¿Cómo segmentaría la UCA a sus estudiantes utilizando esta segmentación? Eso está fácil, eso está bien, todo está fácil, pero ajá. ¿Cómo lo harían, chicos y chicas? Ajá. ¿Cómo lo pueden dividir o segmentar a ustedes como estudiantes a la hora de eh, comprar o pagar, por así decirlo, sus estudios? Lick, a mí se me ocurre que es, digamos, los que pagan al día, los que tienen mora. Ok, No sé si tiene que ver con ese es un eso. dato que lo manejan bien ellos, es decir, cuáles son los estudiantes que van al día y cuáles son los estudiantes que siempre pagan 10 pesos más de su cuota porque les agarra la mora. ¿Ok? Eso puede hacer también. ¿De qué otra forma los pueden dividir ellos a ustedes? No sé si con el comportamiento se puede dividir entre los que pagan efectivo y los que pagan con tarjeta. Ok, digamos, si tú sos de las personas que hace la cola allá en el banco de la UCA y lo pagas así por dinero efectivo, ¿no? O si tú pagas en línea y no te preocupas y no haces fila y lo haces de tu camita tranquilamente, también los puede dividir de esa forma. O incluso puede ser, digamos, los divide a los estudiantes que pagan todo el año el primer día de clases o los que van mes a mes pagando, ¿ok? Que los que pagan todo el año existen, ahí andan esas personas, entonces también los puede dividir de esa forma, ¿no? También los puede dividir de esa forma. Eh, sí, porque es un comportamiento que ustedes tienen. Es un comportamiento que ustedes tienen. Entonces, ¿queda claro, chicos y chicas? ¿Sí? Los puede dividir también, por ejemplo, eh, ustedes son estudiantes que compran en la PEA o son estudiantes que compran dentro de la cafetería. Puede dividirlo de esa forma también. Es un comportamiento a la hora de comprar. Ok, se puede. Que la UCA le interese ese dato. Bueno, le interesaría más a empresas UCA, pero ajá. Eso. Le iba a decir, Lee, nunca he comprado en APEA porque no he tenido clases presenciales. Ah, bueno, no sabe qué es comprar en APEA, entonces. No lo sé. Ok, entonces, chicos y chicas, ¿queda claro esto? Full claro. Sí, Lick. Bye. Aunque Entonces, definitivamente sale mejor comprar en la pea que en la cafetería de adentro. depende, pero sí. En la mayoría Hay de casos, combos. los Los com- combos, cabrón. A ver, háganse el favor, por así se lo digo. El día que regresemos a la UCA, los días jueves venden una sopa de tortilla que no sé, pero para mí esa onda es que está hecha por los dioses, men. Qué rica, o sea, qué rica. No sé qué tiene, no sé qué tiene, cómo la hacen, no me interesa, pero es súper rica. Y los días jueves en la cafetería se hacen unas colas increíbles por esa bendita sopa. Eso. Pero ajá, dato curioso. Así que nada más eso, chicos. Así que hasta que llegue la clase, si no tiene alguna otra duda. Ajá. Perdón. No sé si tienen otra duda. ¿Qué me dicen? Que recordatorios, que no se les olviden pagar la cuota. No paguen. No agarren mora, no agarren mora. Ok. No, pero sí, en serio, de la clase todo ha quedado claro, sumamente fácil. Vayan pensando. Sí. Ok, chivo Juan. Vayan pensando cómo van a ir aplicando todas esas cosas para su siguiente tarea. Ahora, para la siguiente, dime, Flor.
¿Qué onda? Sorry. No, tranqui. Quería preguntar, si en este caso, ¿cómo lo vamos a aplicar en la tarea? En el caso de que hayamos por alguna circunstancia cambiado de producto. Ujú. ¿Empezaríamos desde ese paso o desde el primero? Ah, ok, digamos, si los grupos que cambiaron de producto para la tarea 2 van a trabajar solo solo lo que le vaya a pedir en la tarea 2. Para la tarea 3, donde tienen que unir las 3 tareas, ahí sí tienen que ya modificar y bien hecho lo de la tarea 1. ¿Ok? Ajá. Y solo una vez se puede cambiar de producto. ¿Ok? Porque si no, va a ser un solo relajo. Pero ajá, eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Dice Iván, ay no, es que no me salen notificaciones en el chat. Dice Iván, confirmo, era una buena sopa. Es excelente. Las ensaladas también son ricas, por cierto. By the way, son ricas. Pero que ya cerrando la comida de la UCA. Vamos a ver, quiero ver. Ah, sí, para la otra clase vamos a empezar a utilizar ya sea calculadora, quizás la primera clase solo calculadora. Pero vamos a ir empezando a usar Excel, ¿ok? Excel. Vamos a ir poco a poco. Esta no va a ser una clase de Excel, pero es un Excel súper básico, súper sencillo. Y yo les voy a ir mostrando cómo se hace paso a pasito, ¿ok? Y si alguien jamás ha utilizado Excel, porque es posible, y si no sabe cómo hacerlo, cómo entenderlo, qué sé yo, y se queda, me dice en la clase, clic, no sé cómo hizo ahí, qué clic, dónde presionó, cómo hizo, y con gusto le voy a decir, ¿ok? Porque, o sea, con Excel es mucho más fácil lo que vamos a ir haciendo. Así que eso, para que la próxima clase no se le olvide traer su calculadora, ¿ok? Al menos, ¿no? Y ya después ya con Excel ahí a tope, ¿no? A tope. Así que nada más hasta acá quedamos. Entonces, si no hay más dudas, pues hasta acá llega la grabación.